Tengo 61 años y las manos marcadas por el vapor de las ollas y el frío de las madrugadas. Cuando me miro en el espejo pequeño que cuelga en mi puesto de hot dogs, veo a una mujer que no reconozco del todo. Los ojos son los mismos, eso sí, pero hay algo en la mirada que cambió hace años, cuando comprendí que la vida no negocia con nuestros planes, solo los destroza y nos deja recoger los pedazos como podamos. Me llamo Blanca. Un nombre simple para una vida que resultó ser cualquier cosa menos simple. Nací en un pueblo donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro valor estaba en servir, en callar, en hacer que los demás brillaran mientras nosotras nos convertíamos en sombras útiles. Y yo aprendí bien la lección, demasiado bien. Ahora vendo hot dogs en la esquina de la Avenida Central con la calle Octava. Llevo 3 años haciéndolo. Cada mañana a las 6 empujo mi carrito desde el pequeño apartamento donde vivo sola y camino 15 cuadras hasta mi esquina, como si uno pudiera poseer un pedazo de asfalto solo por pararse ahí todos los días, lloviendo o con sol, ofreciendo salchichas con todo tipo de aderezos a gente que pasa apurada, que ni siquiera levanta la vista para mirarme a los ojos. Pero no siempre fue así. Hubo una época en que tuve un hogar grande, con jardín y 2 autos en la entrada. Hubo una época en que usaba ropa que no olía a cebolla frita, en que mis zapatos no tenían las suelas gastadas por caminar kilómetros cada semana. Hubo una época en que mi hijo, Sebastián, me miraba como si yo fuera su heroína. Me abrazaba antes de dormir y me decía que cuando fuera grande me compraría una casa aún más bonita que la que teníamos. Qué ingenua fui al creer que esas promesas de niño significaban algo permanente. La caída no fue de un día para otro. Nunca lo es. La vida te va quitando pedazos lentamente, como el agua que erosiona la piedra, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada de lo que fuiste. Mi matrimonio con Roberto duró 23 años. 23 años de sonreír cuando prefería gritar, de aceptar cuando quería rebelarme, de construir su éxito mientras el mío se convertía en un recuerdo lejano de lo que pude haber sido. Yo también tuve sueños una vez. Estudié administración de empresas. Era buena, muy buena. Tenía ofertas de trabajo en empresas importantes cuando me gradué. Pero cuando Sebastián nació, Roberto me convenció de que era mejor que me quedara en casa. Los primeros años son cruciales, me decía. Y yo asentía, porque amaba a mi hijo más que a nada en el mundo. Luego vinieron más años y más razones para quedarme. El negocio de Roberto crecía, necesitaba mi apoyo en casa, alguien que organizara las cenas con clientes, que mantuviera la imagen perfecta de la familia exitosa. Me convertí en la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta, perfectamente invisible. Cuando Roberto me dejó por una mujer 15 años menor, una asociada de su firma, no me sorprendió tanto como debería. Lo vi venir durante meses en sus miradas esquivas, en las excusas por llegar tarde, en la forma en que dejó de tocarme como si mi piel le quemara. El divorcio fue civilizado, según los abogados. Civilizado. Como si hubiera algo civilizado en que te arrebaten la mitad de tu vida y te dejen con migajas porque nunca pusiste nada a tu nombre, porque siempre confiaste, porque fuiste una tonta que creyó que el amor era suficiente garantía. Sebastián tenía 25 años cuando sus padres se separaron. Ya estaba casado con Valeria, una mujer hermosa y ambiciosa que venía de una familia de dinero. Pensé que mi hijo estaría de mi lado, que entendería. Pero Sebastián eligió el lado donde soplaba el viento favorable. Su padre le había dado un puesto en la empresa. Su padre podía abrirle puertas. ¿Qué podía ofrecerle yo? ¿Abrazos? ¿Recuerdos de cuando era niño y yo le cantaba para dormir? Las visitas se fueron espaciando. Primero eran cada 2 semanas, luego una vez al mes, después solo en fechas especiales, hasta que las fechas especiales también se volvieron negociables. «Estoy muy ocupado, mamá», me decía por teléfono. «El trabajo, ya sabes. Papá me tiene en un proyecto importante». El dinero del divorcio se fue más rápido de lo que imaginé. Los ahorros que creí que tenía resultaron ser menos de lo esperado. Busqué trabajo. Pero ¿quién contrata a una mujer de 58 años sin experiencia laboral reciente? Hice lo que pude. Trabajos temporales, limpieza en oficinas, cuidado de ancianos. Nada duraba lo suficiente, nada pagaba lo suficiente. Hasta que conocí a don Arnoldo, el vendedor de hot dogs en mi antigua esquina. Me vio un día, sentada en una banca,
llorando en silencio porque acababa de recibir el aviso de desalojo de mi apartamento. Se acercó, me ofreció un hot dog sin cobrarme y me dijo: «El orgullo no te va a llenar el estómago, señora. Si necesitas trabajar, yo te puedo enseñar». Así empecé, vendiendo hot dogs en la calle. Y así es como mi hijo me encontró hace 2 semanas, en mi esquina, con mi delantal manchado y mi gorra vieja, sonriendo a los clientes como si esto fuera exactamente lo que había planeado para mi vida. No voy a mentir. Cuando lo vi bajarse de ese BMW negro, con Valeria del brazo, vestidos como si fueran a una fiesta elegante, algo dentro de mí se encogió. Quise desaparecer, quise que la tierra me tragara. Pero tenía un cliente esperando, y el orgullo que don Arnoldo me había enseñado a cultivar me mantuvo de pie. Sebastián me miró, y en sus ojos vi algo peor que la lástima. Vi vergüenza. La primera vez que Sebastián pasó frente a mi puesto sin reconocerme fue hace 6 meses. Iba en su BMW nuevo, con Valeria en el asiento del pasajero, hablando por teléfono con alguien importante, seguramente. Yo estaba preparando un hot dog para un cliente cuando vi el auto detenerse en el semáforo a apenas 5 metros de mí. Mi corazón dio un salto. Levanté la mano instintivamente, a punto de llamarlo, pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Ese orgullo que don Arnoldo me había dicho que no me llenaría el estómago, pero que seguía ahí, aferrado a mis costillas como una enredadera seca. O tal vez fue el miedo a ver esa mirada. Esa mirada que las madres conocemos bien, la que dice: «Me decepcionaste», sin necesidad de palabras. El semáforo cambió a verde y el BMW se fue. Sebastián nunca volteó. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño apartamento de un ambiente, escuchando los gritos de los vecinos a través de las paredes delgadas, mirando el techo manchado por filtraciones de agua. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta cuando Sebastián era pequeño, velando su sueño cuando tenía fiebre, preocupándome por si había comido suficiente, si estaba feliz en la escuela, si algún niño lo molestaba. La maternidad es un préstamo que nunca terminas de pagar. Das todo, absolutamente todo, y nunca sabes si será suficiente. Y cuando llega el momento en que tu hijo se convierte en adulto y toma sus propias decisiones, te das cuenta de que todo ese amor incondicional que le diste no garantiza que él te lo devuelva de la misma forma. Después del divorcio, intenté recuperar mi carrera. Actualicé mi currículum, tomé cursos en línea de las nuevas tecnologías y programas que no existían cuando yo trabajaba. Me presenté a decenas de entrevistas. En cada una veía la misma expresión en los ojos de los entrevistadores cuando miraban mi fecha de graduación, cuando hacían los cálculos mentales de mi edad. «Te llamaremos», decían. Nunca llamaban. Hay una crueldad particular en volverse invisible para el mundo profesional. De repente, toda esa experiencia de vida, toda esa capacidad de resolver problemas que desarrollas criando un hijo, manejando un hogar, apoyando la carrera de tu esposo, todo eso no cuenta para nada. Solo importan los años en un escritorio, los títulos en el papel, la juventud que promete más años de producción. Roberto, mientras tanto, prosperaba. Su firma de consultoría crecía. Vi su nombre en revistas de negocios, en artículos sobre emprendedores exitosos. En ninguno se mencionaba que durante los primeros 10 años de su empresa, mientras él establecía contactos en cenas y viajes, yo era quien organizaba todo, quien se aseguraba de que la casa funcionara, de que nuestro hijo estuviera bien, de que Roberto pudiera enfocarse solo en crecer profesionalmente. Fui la infraestructura invisible de su éxito, y cuando esa infraestructura ya no la necesitó, simplemente la descartó. Sebastián aprendió bien de su padre. Observó durante años cómo Roberto me trataba, cómo mi voz iba perdiendo peso en las decisiones familiares, cómo yo me achicaba para que él pudiera expandirse. Y cuando llegó el momento de elegir, Sebastián eligió el modelo que había visto funcionar: el poder sobre el afecto, el éxito sobre la lealtad. No lo culpo, o trato de no culparlo. Así nos criaron a todos, ¿no? A valorar más lo que brilla que lo que sostiene, a admirar el edificio sin pensar en los cimientos que lo mantienen en pie. Los primeros meses vendiendo hot dogs fueron humillantes. Cada vez que alguien me miraba con lástima, cada vez que contaba monedas para mis clientes, sentía que me tragaba mi dignidad. Pero don Arnoldo me enseñó algo valioso.
La dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Yo vendo hot dogs con el mismo orgullo con que un cirujano opera. Alimento a la gente. Les doy algo caliente y bueno en medio de sus días difíciles. ¿Qué hay de malo en eso? Tenía razón. Poco a poco, empecé a ver mi trabajo diferente. Conocí a mis clientes regulares. Está María, la enfermera del turno nocturno que siempre pide el hot dog sin cebolla porque va directo a su trabajo. Está Jorge, el chofer de taxi, que me cuenta historias de sus pasajeros mientras espera su orden. Está la señora Chen, que no habla mucho español, pero me sonríe y me muestra fotos de sus nietos en su teléfono. Son buenas personas, gente trabajadora que, como yo, hace lo que puede para sobrevivir en una ciudad que no perdona la debilidad. Me trataban con respeto, con amabilidad, más de lo que mi propia familia me trataba últimamente. Sebastián me llamaba cada 2 o 3 meses. Conversaciones breves, superficiales. Me preguntaba cómo estaba. Yo decía, bien, aunque no fuera cierto. Él me contaba vagamente sobre su trabajo, sobre algún viaje que había hecho con Valeria. Nunca me preguntaba si necesitaba algo. Nunca me invitaba a su casa. Las pocas veces que yo sugerí visitarlo, siempre había una excusa. Es que estamos remodelando, mamá. La casa está hecha un desastre. Valeria está muy estresada con un proyecto del trabajo. No es buen momento. Tenemos una cena importante con clientes, tal vez el próximo mes. El próximo mes nunca llegaba. Dejé de insistir. El rechazo duele menos cuando dejas de exponerte a él. Me concentré en mi nueva vida, en mi carrito, en mis clientes, en sobrevivir un día a la vez. Dejé de soñar con reconciliaciones, con que Sebastián apareciera un día, me pidiera perdón por haberme abandonado, me dijera que me extrañaba. Los sueños también son un lujo que no podía permitirme. Don Arnoldo murió un martes de febrero. Infarto fulminante mientras veía televisión en su casa. Su hija me llamó para decirme que él había dejado instrucciones. Me había dejado su carrito, su permiso de vendedor ambulante y todo su equipo. Él lo quería así, me dijo ella llorando. Decía que usted era como la hija que nunca tuvo, que usted merecía tener algo propio. Lloré durante 3 días, no solo por don Arnoldo, sino por todo, por los años perdidos, por la amabilidad de un extraño que me había dado más que mi propia familia, por lo absurdo que era que a mis 60 años un carrito de hot dogs fuera la herencia más valiosa que había recibido. Pero también fue un punto de inflexión. Con el permiso a mi nombre, con mi propio equipo, ya no era solo la empleada de alguien más. Era mi propio negocio, por pequeño que fuera. Tomé el dinero que había ahorrado céntimo a céntimo y mejoré el carrito. Compré una sombrilla nueva, mandé a pintar el letrero con colores brillantes, hot dogs de blanca, hechos con amor. Agregué nuevas opciones al menú, experimenté con salsas caseras y funcionó. Mis ventas aumentaron. Los clientes empezaron a recomendarme. Algunas personas venían desde otras partes de la ciudad solo para probar mis hot dogs. Escribieron reseñas en internet. La señora es un amor, decía una. Los mejores hot dogs de la ciudad. Y la dueña tiene siempre una sonrisa, decía otra. Por primera vez en años, sentí algo parecido al orgullo. Un orgullo pequeño, humilde, pero mío. Y entonces llegó ese sábado que lo cambiaría todo. Fue un sábado brillante. Uno de esos días en que la ciudad parece más amigable, en que la gente camina despacio y sonríe sin razón aparente. Yo había vendido bien toda la mañana. Tenía el carrito organizado, las salsas recién preparadas y hasta me había puesto un delantal nuevo que había comprado la semana anterior. Azul cielo, sin manchas. Me sentía bien, me sentía casi feliz. A las 2 de la tarde, cuando el sol pegaba fuerte y yo estaba considerando cerrar un par de horas para descansar, los vi. El BMW negro se estacionó justo frente a mi esquina. Sebastián salió primero, luego rodeó el auto para abrirle la puerta a Valeria. Ella llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaba en un mes. Gafas de sol grandes, bolso de diseñador. Mi nuera siempre había sido hermosa, pero también siempre había sido fría, como una escultura de mármol que admiras en un museo, pero que nunca querrías abrazar. Mi primer instinto fue agacharme, esconderme detrás del carrito. Pero tenía un cliente delante, un joven con audífonos que me estaba pagando. Tomé su dinero con manos temblorosas, le di su cambio, y cuando levanté la vista, Sebastián ya me había visto. Nuestras miradas se encontraron.
Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la sorpresa se convertía en algo que no quiero nombrar porque me duele demasiado. Vergüenza. Mi hijo sentía vergüenza de mí. Se acercaron, no porque quisieran, me di cuenta de inmediato, sino porque Valeria lo empujó sutilmente. Ella quería ver esto de cerca, quería confirmar que sí, que efectivamente yo, la madre de su esposo, vendía hot dogs en la calle. Mamá, dijo Sebastián. Su voz sonaba apretada, como si las palabras le dolieran al salir. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pregunta tan absurda? Era obvio que hacía ahí. Estaba trabajando, estaba sobreviviendo, estaba haciendo lo que él nunca se había molestado en preguntarme si necesitaba ayuda para no tener que hacer. Trabajo aquí, respondí. Intenté mantener la voz firme, pero me salió más pequeña de lo que hubiera querido. Vendo hot dogs. Valeria se rió. No fue una risa fuerte, sino una de esas risitas contenidas que son peores, porque intentan ser discretas pero fallan. Se tapó la boca con la mano, pero sus ojos brillaban con algo que se parecía demasiado al regocijo. Dios mío, murmuró ella, mirando a Sebastián. No puedo creer esto. Mi hijo no dijo nada, solo me miraba, y en esa mirada había tantas cosas. Decepción, sí. Vergüenza, definitivamente. Pero también algo más, algo que me dolió aún más. Alivio, como si durante todos estos años se hubiera preguntado qué había sido de mí, y ahora que lo sabía, podía clasificarme, ponerme en una caja etiquetada como fracaso y seguir adelante con su vida sin sentirse culpable. Sebastián, empecé a decir, pero él me interrumpió. Mamá, esto es... no puedo. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Pareces una persona sin hogar. Me estás avergonzando. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una con su propio peso, su propio filo. Me quedé ahí, de pie detrás de mi carrito, con mi delantal nuevo que ya no me parecía tan bonito, con mis manos que olían a cebolla y mostaza, y sentí que algo dentro de mí se rompía, o tal vez se había roto hace mucho y solo ahora me daba cuenta. ¿Avergonzándote? Repetí. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿A ti? Es que... Sebastián miró alrededor, como si temiera que alguien conocido pudiera verlo. Trabajas en la calle, mamá, vendes comida en la calle. ¿Sabes lo que dirían mis colegas si supieran que mi madre... ¿Que tu madre qué? Lo interrumpí. Algo estaba cambiando dentro de mí. La vergüenza inicial estaba transformándose en algo diferente, en ira, en una rabia limpia y cristalina que había estado guardando durante años. ¿Que tu madre trabaja honestamente? ¿Que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y empuja este carrito 15 cuadras para ganarse la vida? No es eso, dijo él, pero no me miraba a los ojos. Valeria volvió a reírse, esta vez sin molestarse en disimular. Es tan triste, dijo, y la forma en que lo dijo, con ese tono de lástima condescendiente, hizo que mi sangre hirviera. Sebastián, deberíamos irnos. Esto es demasiado incómodo. Sí, dijo mi hijo rápidamente, agradecido por la excusa. Tenemos esa reservación, cariño. Llegamos tarde. Iban a irse. Iban a subirse a su auto lujoso e irse a algún restaurante elegante, y yo me quedaría aquí, en mi esquina, con mi carrito y mi vergüenza. Y probablemente nunca más volvería a saber de ellos. Sebastián encontraría la manera de justificar cortar todo contacto conmigo. Después de todo, yo era un problema, una mancha en su imagen perfecta. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, para gritarle todo lo que había callado durante años, para decirle que lo había amado más que a mi propia vida, que había sacrificado todo por él, que merecía algo mejor que esto. Pero antes de que pudiera hablar, escuché el sonido de motores potentes acercándose. 3 Cadillac Escalade negros se detuvieron en la calle, bloqueando el tráfico. Autos enormes, relucientes, del tipo que solo ves en películas o en desfiles de gente muy, muy importante. Los cristales polarizados no dejaban ver quién venía dentro. Sebastián y Valeria se voltearon, curiosos. Algunos peatones se detuvieron a mirar. Yo me quedé congelada, sin entender qué estaba pasando. Las puertas traseras de los 3 vehículos se abrieron simultáneamente, y de ellos bajaron 3 personas que jamás imaginé volver a ver. El rostro de Sebastián perdió todo su color. Se puso pálido como la cera, porque reconoció a esas personas.
y sabía exactamente lo que su presencia significaba. Del primer Cadillac bajó un hombre de unos 70 años, vestido con un traje gris impecable, alto, con el cabello completamente blanco pero abundante, y unos ojos azules que reconocería en cualquier parte. Eduardo Maldonado, uno de los empresarios más importantes del país, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda Latinoamérica. Del segundo auto descendió una mujer elegante, de mi edad aproximadamente, con el cabello recogido en un moño perfecto y un collar de perlas que brillaba bajo el sol. Patricia Olmedo. Había sido mi compañera de universidad, mi mejor amiga durante años, y ahora era la directora de una de las fundaciones más grandes de la ciudad. Y del tercero salió alguien que hizo que mi corazón se detuviera un segundo. Gabriel Cortés, mi primer amor. El hombre que me había propuesto matrimonio antes de que yo conociera a Roberto. El hombre al que había dejado ir porque creí que Roberto era la opción más segura, más estable. Gabriel, que ahora era un reconocido arquitecto internacional. Los tres caminaron directamente hacia mi carrito. No miraron a Sebastián ni a Valeria, aunque estaban justo ahí. Me miraron solo a mí. «Blanca», dijo Eduardo, y su voz era cálida, llena de afecto genuino. «Finalmente te encontramos». No podía hablar. Literalmente, las palabras se me habían atorado en la garganta. Patricia llegó hasta mí y, sin importarle mi delantal manchado o el olor a comida, me abrazó. «3 años buscándote», me susurró al oído. «3 años, Blanca. ¿Por qué desapareciste así?» Gabriel se quedó un poco atrás, pero sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían. Había dolor ahí, y pregunta, y algo que todavía se parecía demasiado al amor. Sebastián estaba completamente paralizado. Lo miré de reojo y vi que su boca estaba ligeramente abierta. Su expresión era de absoluta confusión. Valeria se había quitado las gafas de sol, mirando la escena como si no pudiera creer lo que veía. «¿Señor Maldonado?», tartamudeó Sebastián finalmente. «¿Usted conoce a tu madre?» Eduardo se volvió hacia él por primera vez, y su expresión no era amigable. «Por supuesto que conozco a Blanca. La conozco desde hace más de 30 años. Ella fue quien me ayudó a salvar mi empresa cuando estaba al borde de la quiebra. Fue su estrategia, su plan de reestructuración lo que nos sacó adelante». Me miró de nuevo. «Y cuando finalmente la empresa creció lo suficiente, cuando estábamos listos para hacerla socia, para darle el reconocimiento que merecía, desapareció. Cambió su número, se mudó sin dejar dirección. Nos dejó a todos preocupados, preguntándonos qué habíamos hecho mal». «No hicieron nada mal», dije finalmente, encontrando mi voz. Sonaba ronca, quebrada. Mi vida se complicó. El divorcio, las cosas con Roberto. No quería que me vieran así. No quería su lástima». «¿Lástima?». Patricia me tomó de las manos. «Blanca, te ofrecimos una posición en la fundación. Querías trabajar, ayudar a mujeres en situaciones difíciles. Teníamos todo listo, y simplemente desapareciste». Gabriel finalmente habló. Su voz era suave, pero firme. «Te he buscado, Blanca. No para juzgarte, no para ofrecerte lástima, sino porque durante todos estos años nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de arrepentirme de haberte dejado ir tan fácilmente cuando elegiste a Roberto». Sebastián nos miraba a todos como si estuviéramos hablando en otro idioma. «Mamá, ¿de qué están hablando? ¿Qué es todo esto?». Me di cuenta de algo en ese momento. Mi hijo no sabía nada de mí. Nada de la mujer que había sido antes de convertirme en su madre. No sabía que había sido brillante en la universidad, que había tenido ofertas de trabajo importantes, que había ayudado a salvar empresas, que había tenido una vida llena de potencial antes de elegir sacrificarlo todo por la familia. Porque nunca se lo había contado. Porque cuando renuncié a todo eso, decidí que esa Blanca había muerto. Me convertí solo en esposa de Roberto, en madre de Sebastián. Dejé que esa fuera toda mi identidad, y ahora mi hijo me miraba como si fuera una extraña. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Sebastián», dije quedamente. «Muchas cosas que nunca te conté». Eduardo se acercó más. «Cuando supimos, hace 3 semanas, que Blanca estaba aquí, vendiendo hot dogs, no lo podíamos creer. Alguien la reconoció, nos avisó. Llevamos días planificando esto. Queríamos venir, queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Y ofrecerte lo que siempre debiste tener», agregó Patricia. «Un lugar donde tu talento sea reconocido».
Una oportunidad de volver a hacer lo que amas. Y tal vez, Gabriel dio un paso adelante, una oportunidad de recuperar lo que perdimos hace tantos años. Si todavía quieres, claro. Valeria soltó una risita nerviosa, pero esta vez no había burla en ella. Era incredulidad pura. Sebastián, dijo tirando de su brazo, ¿tu mamá conoce a Eduardo Maldonado? ¿Al Eduardo Maldonado? Mi hijo no respondió. Me miraba fijamente, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto, quizás incluso admiración, pero también culpa, una culpa profunda y dolorosa. Mamá, dijo finalmente, yo no sabía, nunca me dijiste que... Nunca preguntaste, respondí, y aunque las palabras eran suaves, supe que le dolieron, porque eran verdad. Eduardo sacó una tarjeta de su bolsillo. Blanca, quiero que vengas a mi oficina el lunes. Tenemos una propuesta para ti, una posición como consultora senior, con un salario que te permitirá vivir dignamente, más que dignamente. Patricia asintió. Y yo todavía tengo ese puesto esperándote en la fundación. Si prefieres trabajar ayudando a otras mujeres, la puerta sigue abierta. Gabriel no dijo nada más. Solo me miró con esos ojos que una vez prometieron amarme para siempre, y vi que la promesa todavía estaba ahí, esperando. Tomé la tarjeta de Eduardo con manos temblorosas. La gente se había congregado alrededor, mirando la escena. Mi cliente regular, Jorge, estaba ahí, sonriendo ampliamente. María, la enfermera, tenía lágrimas en los ojos. Y Sebastián, mi hijo que hacía apenas 15 minutos me había dicho que lo avergonzaba, estaba completamente silencioso, con el rostro descompuesto por la vergüenza y el remordimiento. La vida, pensé, tiene una forma extraña de darte exactamente lo que necesitas, en el momento exacto en que más lo necesitas. O tal vez lo que necesitas no es lo que crees que necesitas. Tal vez lo que necesitaba no era el trabajo o el dinero o la redención ante los ojos de mi hijo. Tal vez lo que necesitaba era recordar quién había sido antes de olvidarme de mí misma. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi pequeño sofá, mirando la tarjeta de Eduardo bajo la luz tenue de mi lámpara. Una tarjeta simple, elegante. Eduardo Maldonado, CO, Grupo Hotelero Maldonado. Y debajo, escrito a mano con su letra precisa, lunes 10 a.m. Te esperamos, Blanca. Después de que ellos se fueron, después de los abrazos y las promesas de vernos pronto, Sebastián se había quedado ahí, plantado en la acera como un árbol que acababa de ser arrancado de raíz. Valeria había intentado jalarlo hacia el auto, pero él se había soltado. Mamá, necesito hablar contigo, había dicho. No ahora, Sebastián, le respondí. No con ira, sino con cansancio. Un cansancio que venía de muy adentro, de un lugar que había estado aguantando demasiado durante demasiado tiempo. No hoy. Pero mamá, yo no sabía... Exacto, lo interrumpí. No sabías, porque nunca te importó saberlo. Él había abierto la boca para protestar, pero las palabras no le salieron, porque ambos sabíamos que era verdad. Durante años, sus llamadas habían sido meros trámites, sus preguntas superficiales, su interés nulo. Yo había sido solo un nombre en su lista de pendientes, algo que tachar cada 2 meses para sentirse mejor consigo mismo. Se había ido finalmente, con Valeria prácticamente empujándolo hacia el auto, pero antes de subirse, me había mirado una última vez, y en esa mirada había algo nuevo, algo que se parecía al principio de la comprensión. Ahora, sola en mi apartamento, me permití llorar. No de tristeza, no exactamente. Eran lágrimas complicadas, mezcladas con alivio y dolor y una extraña sensación de vértigo. Como cuando te das cuenta de que el suelo que creías firme bajo tus pies en realidad era una ilusión, y has estado flotando todo este tiempo sin saberlo. Pensé en Eduardo, Patricia y Gabriel, en cómo me habían buscado durante 3 años, 3 años en los que yo me había escondido, convencida de que mi vida anterior había terminado, de que no merecía nada mejor que empezar de cero en el anonimato. Después del divorcio, cuando todo se derrumbó, había cortado contacto con todos. Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales, me mudé a un barrio donde nadie me conocía. Pensé que era más fácil así. Pensé que si nadie me veía caer, sería menos humillante. Pero en realidad, lo que estaba haciendo era castigarme, autoexiliarme de todo lo que alguna vez fui. Eduardo tenía razón.
Yo había sido parte de algo importante hace muchos años. Recién graduada de la universidad, con mi título de Administración de Empresas todavía brillante y nuevo, había conseguido una pasantía en su empresa. En esa época, el grupo hotelero Maldonado era apenas 3 hoteles en crisis, con deudas enormes y una administración caótica. Eduardo había visto algo en mí. Me dio responsabilidades que estaban por encima de mi nivel. Me dejó analizar números, proponer estrategias, participar en reuniones importantes. Y yo respondí. Dios, ¿cómo respondí? Diseñé un plan de reestructuración completo. Identifiqué áreas donde se estaba perdiendo dinero. Sugerí alianzas estratégicas que triplicaron sus ingresos en 2 años. Tenía 23 años y estaba ayudando a salvar una empresa multimillonaria. Y luego conocí a Roberto. Roberto era guapo, encantador, ambicioso, venía de una buena familia. Me cortejó con intensidad, con promesas de un futuro brillante juntos. Me hizo sentir especial de una manera diferente a como el trabajo me hacía sentir. El trabajo me hacía sentir capaz. Roberto me hacía sentir deseada. Y cuando Gabriel, mi novio de la universidad, me propuso matrimonio, entré en pánico. Gabriel era maravilloso, pero era un soñador. Quería ser arquitecto, viajar por el mundo diseñando edificios. Era todo pasión y poco sentido práctico. Roberto, en cambio, parecía sólido, seguro, predecible. Elegí lo seguro. Rompí el corazón de Gabriel y el mío propio en el proceso. Me casé con Roberto a los 24. Quedé embarazada a los 25. Y cuando Sebastián nació, Roberto empezó su campaña sutil pero constante para que dejara mi trabajo. El bebé te necesita, decía. Los primeros años son cruciales. Siempre podrás volver después. Eduardo me ofreció horarios flexibles, la posibilidad de trabajar desde casa. Pero Roberto insistía. Necesito que estés disponible para mí también, Blanca. Estoy construyendo mi propia empresa. Necesito una esposa que pueda apoyarme completamente. Y yo cedí. Porque amaba a mi hijo. Porque quería ser una buena esposa. Porque en algún lugar profundo de mí había aprendido que el sacrificio de las mujeres era noble, era esperado, era lo correcto. Renuncié a mi trabajo cuando Sebastián cumplió 1 año. Eduardo me suplicó que reconsiderara. Eres brillante, Blanca. Tienes un futuro increíble aquí. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Pero yo ya estaba convencida. Ya había aceptado mi nuevo rol. Patricia me llamó durante meses después de mi renuncia. Ella había seguido un camino diferente. Se había casado, sí, pero con un hombre que apoyaba su carrera. No tuvo hijos por elección propia, dedicándose completamente a su trabajo en organizaciones sin fines de lucro. Me invitaba a almorzar, a tomar café, tratando de mantener nuestra amistad viva, pero yo empecé a evitarla. Sus historias de éxito profesional me hacían sentir pequeña. Me recordaban lo que había renunciado. Era más fácil alejarme que enfrentar ese espejo constante de lo que pude haber sido. Y Gabriel se fue del país. Se mudó a Europa para estudiar arquitectura avanzada. Me escribió una carta antes de irse. La guardé durante años, escondida en el fondo de un cajón. La leí tantas veces que me la aprendí de memoria. Blanca, decía, no te culpo por elegir la vida que elegiste. Todos tenemos derecho a buscar nuestra propia felicidad, pero quiero que sepas que siempre te amaré. Y si algún día te das cuenta de que cometiste un error, si algún día necesitas algo, lo que sea, estaré ahí. No importa cuántos años pasen, no importa dónde esté, siempre estaré ahí para ti. Quemé esa carta el día que Roberto me pidió el divorcio. La quemé en el fregadero de la cocina, viendo cómo las palabras de Gabriel se convertían en cenizas. Me pareció apropiado. Todo lo que pude haber sido se estaba convirtiendo en cenizas también. Ahora, sentada en mi sofá, con la tarjeta de Eduardo en la mano, me preguntaba si no era demasiado tarde. Tenía 61 años. ¿Quién reinicia su carrera profesional a los 61 años? ¿Quién vuelve a creer en segundas oportunidades cuando ya casi no te quedan años por delante? Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era casi medianoche. ¿Quién podría llamar a esta hora? El nombre en la pantalla me dejó sin aliento. Sebastián. Dudé. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de responder. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que sintiera lo que yo había sentido durante años cuando mis llamadas quedaban sin respuesta. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen,
Necesitaba saber qué tenía que decir. Contesté. «¿Mamá?» Su voz sonaba rota. «¿Todavía estás despierta?» «Sí», dije simplemente. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. «No puedo dormir», admitió finalmente. «No dejo de pensar en todo, en lo que dijeron esas personas hoy, en cosas que nunca supe de ti, se quebró, en lo horrible que he sido. No dije nada. No lo iba a hacer fácil. Mamá, necesito entender. Necesito que me cuentes quién eras antes de que yo naciera, quién eras antes de convertirte solo en mi madre». Y ahí estaba, la pregunta que nunca me había hecho en 33 años. Le dije que viniera. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en su voz había algo que nunca antes había escuchado, humildad genuina. O tal vez porque yo también necesitaba decir en voz alta todas las cosas que había guardado durante décadas, y él era la única persona que tenía la obligación de escucharlas. Llegó 40 minutos después. Cuando abrí la puerta, se quedó paralizado en el umbral, mirando mi apartamento. Lo vi a través de sus ojos, las paredes con pintura descascarada, el sofá viejo que había rescatado de la calle, la mesa diminuta con una silla coja. Todo cabía en lo que probablemente era el tamaño de su vestidor. «Entra», dije. Se sentó en el sofá con cuidado, como si temiera que fuera a romperse. Tal vez temía. Yo me senté en la única silla, manteniendo distancia entre nosotros. Puse agua a hervir para hacer té. Movimientos automáticos, algo que hacer con las manos mientras buscaba las palabras correctas. «¿Vivías así?», preguntó finalmente. «Todo este tiempo, ¿vivías así y nunca me lo dijiste?» «Te lo dije», respondí, sin mirarlo. «Te dije que estaba bien, te dije que no necesitaba nada. Tú elegiste creerme porque era más fácil que indagar». Se pasó las manos por la cara. «Tienes razón, Dios, mamá, tienes toda la razón». Serví el té en 2 tazas desportilladas. Le di una y me senté de nuevo. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame quién eras, porque hoy me di cuenta de que no tengo idea». Tomé un sorbo de mi té. Estaba demasiado caliente, me quemó la lengua, pero el dolor me ayudó a centrarme. «Fui brillante», dije sin falsa modestia. «Fui la mejor de mi clase en la universidad. Tenía ofertas de trabajo antes de graduarme. Eduardo Maldonado, ese hombre que viste hoy, me contrató cuando su empresa estaba al borde de la quiebra. Yo tenía 23 años y rediseñé toda su estructura financiera. Salvé su empresa, Sebastián. No exagero. Los números eran claros. Sin mi plan, habrían cerrado en 6 meses. Vi cómo tragaba saliva. ¿Y papá lo sabía? Tu padre lo sabía, confirmé. Él estaba orgulloso al principio. Presumía de su novia exitosa. Pero cuando nos casamos, cuando empezó su propia empresa, mi éxito dejó de ser conveniente. Se convirtió en una amenaza. «No entiendo». «No», dije. «Tú no entenderías, porque creciste en un mundo donde tu padre era el exitoso, el importante. Y yo era solo mamá, la que cocinaba, la que planchaba sus camisas, la que organizaba las cenas con sus clientes, invisible pero necesaria. Como los cimientos de un edificio que nadie ve pero sin los cuales todo se derrumba». Me levanté, fui a mi pequeño armario y saqué una caja. Estaba polvorienta. Hacía años que no la abría. La puse sobre la mesa entre nosotros. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrela». Sebastián levantó la tapa con cuidado. Dentro había carpetas, documentos amarillentos, fotografías. Sacó una foto de arriba. Era yo a los 23 años, en mi graduación, sonriendo con una seguridad que ya no reconocía. Joven, radiante, con el mundo a mis pies. «Te ves diferente», murmuró. «Era diferente», dije. Esa mujer creía que podía conquistar el mundo. Y tal vez podía. Nunca lo sabremos porque nunca se le permitió intentarlo completamente. Sacó más fotos. Una de mí en la oficina de Eduardo, señalando una presentación en la pared. Otra en una conferencia, dando una charla sobre gestión financiera. Otra recibiendo un premio a la mejor empleada del año. «Todo esto pasó antes de que yo naciera», dijo. No era una pregunta. La mayor parte sí. Renuncié cuando tenías 1 año. Tu padre me convenció de que era lo mejor para ti, para nosotros como familia. Y yo quería creerlo, porque te amaba, Sebastián. Te amaba tanto que estuve dispuesta a sacrificar todo lo demás. Pero yo nunca te pedí que lo hicieras. No, los bebés no piden nada, solo existen. Y los padres decidimos qué sacrificar por ellos. Yo elegí sacrificarlo todo.
Y durante muchos años no me arrepentí. Ver tu primera sonrisa, tus primeros pasos, acompañarte a la escuela, ayudarte con tus tareas, eran momentos que no cambiaría por nada. Hice una pausa, bebiendo más té. Pero el problema no fue amarte. El problema fue desaparecerme a mí misma en el proceso. Me convertí solo en mamá de Sebastián, esposa de Roberto. Blanca dejó de existir. Y cuando tú creciste y ya no me necesitabas tanto, cuando tu padre decidió que ya no me quería, me di cuenta de que no quedaba nada. Había dado todo y no había guardado nada para mí. Sebastián tenía los ojos rojos. Mamá, déjame terminar. Lo interrumpí suavemente. Porque necesito que entiendas algo. No te culpo por ser niño. No te culpo por necesitarme cuando eras pequeño. Pero sí te culpo por lo que pasó después. Porque cuando tenías 18, 20, 25 años, ya no eras un niño. Eras un adulto que podía ver que su madre estaba sola, que estaba luchando, que necesitaba apoyo, y elegiste no verlo. Papá me dijo que estabas bien. Me dijo que habían llegado a un buen acuerdo en el divorcio, que tenías dinero ahorrado, y tú le creíste sin verificar, sin preguntarme a mí directamente. ¿Sabes por qué? Porque era más cómodo, porque si sabías la verdad, tendrías que hacer algo al respecto. Tendrías que elegir entre tu padre que te había dado un trabajo y tu madre que no podía darte nada. Se levantó bruscamente, caminando hacia la pequeña ventana. Tienes razón, en todo. Y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo compensar años de negligencia, de egoísmo, de... No puedes, dije simplemente. No puedes recuperar el tiempo perdido, Sebastián. No puedes deshacer el daño. Lo único que puedes hacer es decidir quién quieres ser de ahora en adelante. Se volvió hacia mí. Quiero ser mejor. Quiero ser el hijo que merecías tener. Eso está por verse, respondí. No con crueldad, sino con honestidad. Las palabras son fáciles, las acciones son lo que cuenta. Volvió a sentarse, esta vez más cerca. ¿Vas a aceptar el trabajo que te ofrecieron? No lo sé, admití. Tengo miedo. Tengo 61 años, Sebastián. He estado fuera del mundo profesional por más de 3 décadas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy tan buena como solía ser? ¿Y si me ofrecen el trabajo por lástima? No es lástima, dijo con convicción. Vi la cara de ese hombre, del señor Maldonado. Él te respeta, te admira. No busca a alguien durante 3 años por lástima. Tenía razón, pero el miedo seguía ahí arraigado en mis huesos. Y ese otro hombre, Sebastián dudó. El arquitecto, Gabriel, él fue mi primer amor. Terminé por él. El hombre al que dejé para casarme con tu padre. La decisión que ha perseguido cada una de mis otras decisiones desde entonces. ¿Lo amas todavía? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inapropiada, sino porque nunca me había permitido responderla honestamente. No lo sé, dije lentamente. Amo al recuerdo de quién era cuando estaba con él. Amo a la Blanca que no tenía miedo de ser brillante, de perseguir sus sueños. Amo la posibilidad de lo que pudimos haber sido. Pero al Gabriel de ahora, a ese hombre no lo conozco. Han pasado 35 años. Sebastián asintió, procesando. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Un silencio que por primera vez en años no se sentía incómodo, sino necesario. Mamá, dijo finalmente, cuando era niño solías contarme un cuento antes de dormir. ¿Lo recuerdas? Era sobre una reina que olvidó que era reina y se convirtió en sirvienta en su propio castillo. Y al final, alguien encontraba su corona escondida y se la devolvía, y ella recordaba quién era realmente. Me sorprendió que lo recordara. Lo inventé para ti. No era un cuento de verdad. Lo sé, ahora lo sé. Era tu cuento, ¿verdad? Era sobre ti. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Sí, era sobre mí. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Entonces recupera tu corona, mamá. Ve a esa reunión el lunes. Acepta ese trabajo. Vuelve a ser la reina que olvidaste que eras. No es tan simple. Nada que valga la pena es simple, dijo. Pero eso no significa que no debas intentarlo. Lo miré, a este hombre que había salido de mi cuerpo, que había mamado de mi pecho, al que había arrullado durante noches infinitas. Y vi por primera vez no al niño que recordaba, ni al joven decepcionante en que se había convertido, sino a un hombre tratando torpemente de hacer lo correcto. No lo perdoné esa noche. El perdón no funciona así. No es un interruptor que enciendes y todo queda arreglado. Pero fue un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas.
Sebastián se fue cerca de las 3 de la mañana. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, del tipo que no me daba desde que era adolescente. Olía a un perfume caro que probablemente Valeria le había regalado, pero debajo de eso, si cerrabas los ojos y te concentrabas, todavía podías percibir algo del niño que fue. Te llamo mañana, prometió. O hoy, técnicamente. Está bien, dije. No agregué si quieres, o no te preocupes si estás ocupado. Solo está bien. Estaba cansada de darle salidas fáciles. Después de que se fue, me quedé mirando la puerta cerrada durante varios minutos. Luego limpié las tazas de té, guardé la caja de recuerdos y me acosté. Pensé que no dormiría, pero el agotamiento emocional es una forma poderosa de sedante. Me hundí en un sueño profundo y sin sueños. Desperté el domingo a las 11 de la mañana. No recordaba la última vez que había dormido hasta tan tarde. Mi cuerpo estaba acostumbrado a las 6 en punto, al carrito, a las calles, pero hoy no tenía que trabajar. Había cerrado el puesto el día anterior y algo me decía que no volvería a abrirlo. No de la misma manera, al menos. Me preparé café y me senté junto a la ventana. Desde mi apartamento en el 3er piso podía ver una rebanada pequeña de ciudad, un edificio viejo en demolición, una tintorería, parte de un parque donde madres jóvenes empujaban carriolas. Había vivido aquí durante 2 años y nunca había prestado mucha atención a la vista. Siempre estaba demasiado cansada, demasiado ocupada sobreviviendo para notar los detalles. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Blanca, sé que es domingo, pero ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Hay tanto que contarnos. Dudé solo un momento antes de responder. Sí, dime dónde. Me citó en una cafetería elegante en el centro, el tipo de lugar donde yo nunca habría entrado por mi cuenta. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con 2 cafés servidos. Se levantó cuando me vio, y nuevamente me abrazó con esa intensidad que me hacía sentir que realmente le importaba. «Te ves cansada», dijo cuando nos sentamos. «Estoy cansada», admití. «Cansada de muchas maneras». Ella asintió, comprendiendo más de lo que mis palabras decían. Patricia siempre había tenido esa habilidad de leer entre líneas, de ver lo que no se verbalizaba. «¿Por qué desapareciste, Blanca? De verdad, necesito entender. Éramos tan cercanas, y un día simplemente te fuiste». Removí mi café, viendo cómo la crema formaba espirales, porque me dolía. Me dolía verte tener todo lo que yo había renunciado. Me dolía escuchar sobre tus éxitos mientras yo me achicaba más y más. No era tu culpa, era mía, por no poder celebrar tu felicidad sin que me recordara mi propia pérdida. Pero pude haberte ayudado, pude haberte... ¿Qué? La interrumpí suavemente. ¿Salvarme? No funcionaba así, Patricia. Yo estaba ahogándome, pero me había convencido de que estaba nadando. No puedes salvar a alguien que insiste en que está bien. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Entonces déjame ayudarte ahora. Ahora que admites que no estabas bien, ahora que puedes aceptar ayuda. ¿El trabajo en la fundación sigue disponible? Siempre estuvo disponible. Siempre lo estará mientras yo esté a cargo. Sacó una carpeta de su bolso. Trabajamos con mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Mujeres que han sobrevivido violencia doméstica, que están saliendo de relaciones abusivas, que necesitan apoyo para reconstruir sus vidas. Necesitamos a alguien que diseñe programas de capacitación laboral, que las ayude a recuperar su independencia económica. Abrí la carpeta. Dentro había descripciones de proyectos, testimonios de mujeres, estadísticas. Y en la última página, una oferta formal de trabajo con un salario que me hizo parpadear varias veces para asegurarme de que estaba leyendo correctamente. «Esto es demasiado», dije. «Es lo que mereces. Es lo que vale tu experiencia, tu educación, tu capacidad. Pero no he trabajado en 30 años en este campo. Has vivido, has sobrevivido, has experimentado de primera mano lo que significa perder tu identidad, tu independencia, tu sentido de valor. Eso te hace más calificada que cualquier título o certificado». Tenía sentido de una forma que me asustaba, porque si aceptaba esto, si admitía que mi dolor podía transformarse en algo útil, en algo que ayudara a otras mujeres, entonces todo lo que había sufrido adquiría un significado diferente. Ya no sería solo pérdida, sería lección, material de construcción para algo nuevo. «Necesito pensarlo», dije. «Eduardo también me ofreció algo, y yo lo sé, y está bien».
De hecho, las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Eduardo necesita una consultora. Nosotros necesitamos alguien de medio tiempo. Podrías hacer ambas. La imagen se estaba formando frente a mis ojos. Una vida nueva. Ocupada, sí, pero llena de propósito. Ya no solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. ¿Y Gabriel? Pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. Patricia sonrió. Una sonrisa triste pero comprensiva. Gabriel nunca se casó, ¿sabes? Tuvo relaciones, por supuesto, pero nunca se casó. Dice que... Dudó, como si no estuviera segura de si debía continuar. ¿Qué dice? Dice que nunca encontró a nadie que lo hiciera sentir como tú lo hacías sentir, que su error no fue dejarte ir, sino no luchar más fuerte por ti cuando elegiste a Roberto. El corazón me dio un vuelco. Eso fue hace más de 30 años. El amor no siempre entiende de plazos. A veces simplemente persiste. No soy la misma mujer que él amó. No, eres mejor. Eres más compleja, más interesante, has vivido. La Blanca de 23 años era brillante pero ingenua. La Blanca de 61 es brillante y sabia. Nos quedamos en silencio, bebiendo nuestro café. La cafetería se iba llenando con el almuerzo dominical. Familias, parejas, grupos de amigos, gente viviendo sus vidas normales, sin saber que yo estaba ahí, en ese rincón, contemplando la posibilidad de resurrección. Tengo miedo, admití finalmente. Tengo miedo de fallar, de no ser suficientemente buena, de que todo esto sea una ilusión y termine nuevamente en el suelo. El miedo es razonable, dijo Patricia. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pensé en ello. Que fracase, que me den el trabajo por lástima y resulte que no puedo hacerlo, que todos se den cuenta de que soy un fraude. Bien, ¿y si eso pasa qué? Vuelvo a mi carrito de hot dogs. Exacto, ya sabes cómo sobrevivir. Ya tocaste fondo y te levantaste. El suelo ya no te da miedo porque ya estuviste ahí, así que realmente, ¿qué puedes perder intentándolo? Era una lógica simple pero poderosa. Y tenía razón. Ya había sobrevivido a lo peor. Ya me había caído y había aprendido a levantarme. Ya no tenía nada que perder, excepto la oportunidad de recuperar algo de lo que fui. Está bien, dije. Lo haré. Iré a ver a Eduardo mañana. Y aceptaré tu oferta también. Patricia gritó de alegría, haciendo que varias personas en la cafetería voltearan a vernos. No le importó. Me abrazó sobre la mesa, derramando un poco de café, riendo como no la había escuchado reír en décadas. No te arrepentirás, prometió. Te lo juro, Blanca. Esta es tu segunda oportunidad, y esta vez nadie te la va a quitar. Cuando salí de la cafetería esa tarde, el sol estaba bajando, pintando el cielo de naranjas y rosas. Caminé por la ciudad con paso más ligero del que había tenido en años, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. El lunes llegó demasiado rápido. Me desperté a las 5 de la mañana, por pura costumbre, y me quedé mirando el techo en la penumbra. Normalmente a esta hora ya estaría preparando el carrito, llenando termos con café, cortando cebollas, pero hoy tenía una cita a las 10 con Eduardo Maldonado, y no sabía qué ponerme. Mi armario era un desastre de ropa vieja y funcional, nada apropiado para una oficina corporativa. Estaba considerando cancelar la reunión cuando sonó mi teléfono. Patricia, pasa por mi casa a las 8. Tenemos el mismo tamaño. Te prestaré algo. No pregunté cómo sabía que estaría en pánico por la ropa. Simplemente agradecí que aún existieran personas en el mundo que te conocían lo suficiente para anticipar tus crisis. A las 8 en punto estaba tocando la puerta de su apartamento en uno de los edificios más elegantes de la ciudad. Cuando entró, casi me da risa. Patricia vivía en un lugar que parecía sacado de una revista. Todo era blanco, limpio, minimalista, tan diferente a mi pequeño apartamento lleno de cosas viejas y paredes manchadas. No digas nada, dijo, viendo mi expresión. Sé que es excesivo, pero trabajo tanto que básicamente solo vengo a dormir. Me llevó a su habitación y abrió un closet que era más grande que mi sala. Sacó 3 opciones: un traje sastre azul marino, uno gris y un vestido negro profesional. Pruébatelos, el azul te quedaría perfecto con tus ojos. Me puse el traje azul. Me quedaba como si lo hubieran hecho para mí. Patricia apareció con zapatos, un collar discreto, unos aretes. Cuando me miré al espejo, vi a alguien que no había visto en años. Una mujer profesional, competente, digna.
Ahí está, susurró Patricia detrás de mí. Ahí está la Blanca que recuerdo. Las oficinas del grupo hotelero Maldonado ocupaban 3 pisos completos de un rascacielos en el distrito financiero. Cuando salí del elevador en el piso ejecutivo, una recepcionista joven me recibió con una sonrisa ensayada. ¿La señora Blanca Méndez? Asentí, sorprendida de que supiera mi nombre. El señor Maldonado la está esperando. Por aquí, por favor. Me guió por pasillos con alfombra gruesa, paredes de vidrio que mostraban oficinas llenas de gente trabajando en computadoras, hablando por teléfono, señalando gráficas en pantallas gigantes. Este era el mundo del que había salido hacía 30 años. Se veía diferente ahora, más tecnológico, más rápido, pero la esencia era la misma. Eduardo estaba en una sala de juntas, no en su oficina. Cuando entré, se levantó inmediatamente, sonriendo con genuina calidez. Blanca, viniste. Dijiste que era importante. Lo es. Señaló la silla frente a él. Siéntate, por favor. ¿Café? ¿Agua? Estoy bien, gracias. Se sentó, estudiándome con esos ojos azules que siempre habían visto más de lo que la gente quería mostrar. Déjame ser directo, dijo. No te ofrezco este trabajo por caridad. No te lo ofrezco porque siento pena por tu situación. Te lo ofrezco porque eres brillante y porque necesito a alguien brillante. Abrió una carpeta y empujó varios documentos hacia mí. Estamos expandiéndonos a mercados nuevos, Brasil, Chile, Colombia, pero nuestros números muestran ineficiencias que no podemos identificar. Necesito a alguien con tu ojo analítico, alguien que pueda ver lo que nosotros no vemos. Revisé los números, y ahí estaba, saltando de las páginas como si estuvieran iluminados. Gastos operativos inflados, redundancias en la cadena de suministro, contratos con proveedores que no tenían sentido. Aquí, dije, señalando una línea. Y aquí. Están pagando 3 veces más de lo necesario en estos rubros. Eduardo sonrió. Eso nos tomó a nosotros 2 meses identificarlo. Tú lo viste en 2 minutos. Está muy obvio cuando sabes qué buscar. Exactamente mi punto. Por eso te necesito. Discutimos términos. El salario era generoso, casi absurdamente generoso. Horarios flexibles, oficina propia, asistente si lo necesitaba, beneficios que incluían seguro médico privado. ¿Por qué ahora?, pregunté. Pasaron 30 años, Eduardo. ¿Por qué buscarme ahora? Se reclinó en su silla, la expresión seria. Porque cometí un error dejándote ir, porque debí luchar más cuando renunciaste, y porque hizo una pausa. Porque mi hija tiene ahora la edad que tú tenías cuando trabajabas para mí. Es brillante, como tú. Y recientemente me dijo que está considerando renunciar porque su esposo quiere que se quede en casa con los niños. Sentí un nudo en el estómago. Y cuando me lo dijo, pensé en ti. Pensé en todo el potencial que desperdicié, que dejé escapar sin pelear. Y me prometí que no dejaría que le pasara lo mismo a ella. Pero también me di cuenta de que necesitaba encontrarte. Necesitaba arreglar ese error. Nos quedamos en silencio. Afuera, la ciudad rugía con su actividad de lunes por la mañana. Acepto, dije finalmente. Acepto el trabajo. Eduardo extendió su mano. La estreché con firmeza. Bienvenida de vuelta, Blanca. El mundo te extrañó. Esa noche, Sebastián apareció en mi apartamento sin avisar. Traía una botella de vino y comida china. Valeria no estaba con él. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo, casi tímido. Si no estás ocupada. No lo estaba. Lo dejé entrar y comimos en silencio al principio. Ese silencio incómodo de 2 personas que están aprendiendo a conocerse nuevamente. Acepté el trabajo, dije finalmente. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Mamá, eso es increíble. Empiezo el próximo lunes. Eduardo me está dando esta semana para organizarme, para encontrar ropa apropiada, para... Me reí, un poco histérica. Para convertirme en una persona diferente. No diferente, corrigió, en la persona que siempre fuiste. Seguimos comiendo. El pollo agridulce estaba demasiado dulce, el arroz muy seco, pero era la primera comida que compartíamos sin tensión en años. Valeria y yo tuvimos una pelea, dijo de repente. Una pelea grande, sobre ti. Levanté la vista. ¿Sobre mí? Ella piensa que estoy exagerando. Dice que todas las familias tienen problemas, que no debería sentirme tan culpable, que tú eres adulta y tomaste tus propias decisiones. No está completamente equivocada, admití, pero tampoco está completamente correcta.
Dejó sus palillos. Le dije que necesito hacer las cosas diferentes de ahora en adelante, que no puedo seguir priorizando mi comodidad sobre mi familia, sobre ti. ¿Y qué dijo ella? Que si eso significa verte más seguido, si eso significa ayudarte económicamente o incluirte más en nuestras vidas, está bien. Pero vaciló. Pero no le gusta. Terminé por él. No le entusiasma, reconoció, pero lo aceptará, porque me ama y sabe que esto es importante para mí. No era perfecto, pero era honesto, y la honestidad era un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Patricia me llevó de compras, insistiendo en que necesitaba un guardarropa profesional completo. Eduardo me envió material para estudiar, informes, proyecciones, análisis de mercado. Mi cerebro, dormido durante tanto tiempo, despertó hambriento. Y Gabriel llamó. «Blanca», dijo cuando contesté. «Sé que es atrevido, pero ¿podemos vernos? Solo nosotros dos. Necesito hablar contigo». Nos encontramos en un restaurante pequeño, discreto. Él llegó con flores, lirios blancos, mis favoritos. Recordaba. 35 años, dijo cuando nos sentamos. «Y todavía me pones nervioso». Reí genuinamente. «Yo también estoy nerviosa». Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, los edificios que había diseñado, los países donde había vivido, las mujeres que había amado sin poder olvidarme. Le conté sobre mi matrimonio, sobre Sebastián, sobre los años perdidos en silencio. «No fueron perdidos», dijo, tomando mi mano. «Te convirtieron en quien eres ahora, y la mujer que eres ahora. Blanca, eres extraordinaria. Soy una mujer de 61 años que vendía hot dogs hace una semana. Eres una mujer de 61 años que sobrevivió, que se reinventó, que tuvo el coraje de levantarse cuando todo la empujaba a quedarse abajo. Eso es más impresionante que cualquier título o trabajo». Sus ojos brillaban con algo que reconocí. Esperanza, posibilidad. «No sé si estoy lista para esto», susurré. «No tiene que ser esto», respondió. «No tiene que ser nada específico. Solo déjame estar en tu vida. Como amigo, si eso es todo lo que puedes darme. Pero déjame estar ahí». Miré nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. Manos viejas, marcadas por el tiempo, pero todavía capaces de sentir, todavía capaces de sostener y ser sostenidas. «Está bien», dije. «Puedes quedarte». Y en ese momento, sentada en ese restaurante pequeño con el hombre que una vez amé, tomé una decisión. No iba a desperdiciar más tiempo. No iba a dejar que el miedo me robara lo que quedaba de vida. Iba a vivir. Finalmente, completamente, iba a vivir. Mi primer día de trabajo fue un lunes de marzo. Me desperté temprano, por costumbre, pero esta vez no para empujar un carrito por 15 cuadras. Me puse el traje azul que Patricia me había regalado. Me maquillé ligeramente, me miré al espejo y por primera vez en años me gustó lo que vi. Una mujer mayor, sí, con arrugas que contaban historias, con manos que habían trabajado duro, con ojos que habían llorado demasiado. Pero también una mujer de pie, una mujer lista para empezar de nuevo. Cuando llegué a las oficinas, Eduardo me estaba esperando. Me presentó a mi equipo, 3 analistas jóvenes, brillantes, hambrientos de aprender. Me mostraron mi oficina, un espacio con ventanas que daban a la ciudad, con un escritorio enorme y una silla ergonómica que probablemente costaba más que todo mi mobiliario anterior. «¿Lista?», preguntó Eduardo. «Lista», respondí. Y me sumergí en el trabajo como alguien que había estado aguantando la respiración bajo el agua durante décadas y finalmente podía respirar. Los números tenían sentido. Los patrones emergían claros. Mi cerebro funcionaba con una claridad que había olvidado que poseía. Identifiqué problemas, propuse soluciones, desafié suposiciones, y mi equipo me escuchaba. Me respetaban, no por lástima, sino porque sabía de lo que hablaba. Al final de esa primera semana, había ahorrado a la empresa casi $500,000 solo reestructurando contratos con proveedores. Eduardo entró a mi oficina el viernes por la tarde con una sonrisa enorme. «Sabía que eras buena. Olvidé que eras extraordinaria. Solo hago mi trabajo», dije, pero no pude evitar sonreír también. «No, Blanca, haces magia, y no voy a dejarte ir nunca más». Las semanas se convirtieron en meses. Establecí una rutina. Trabajo de lunes a jueves con Eduardo, viernes en la fundación de Patricia, ayudando a diseñar programas de capacitación para mujeres.
Cada viernes escuchaba historias de mujeres que habían perdido todo, que estaban reconstruyendo desde cero. Y les decía, yo también estuve ahí. Y si yo pude salir, ustedes también pueden. Sebastián cumplió su promesa de estar más presente. Venía a cenar cada 2 semanas. A veces traía a Valeria, que poco a poco empezó a tratarme con algo parecido al respeto. Nunca seríamos cercanas, pero al menos ya no había hostilidad. Me mudé a un apartamento mejor, pequeño todavía pero limpio, seguro, en un barrio donde no escuchaba gritos de vecinos por las noches. Y Gabriel se quedó, no de la forma dramática que uno imagina en las películas. No nos casamos ni vivimos juntos, pero cenábamos 2 veces por semana, caminábamos por el parque los domingos, íbamos al cine, a conciertos, a museos, hablábamos durante horas sobre todo y nada. Y lentamente, muy lentamente, algo viejo se convirtió en algo nuevo. Una noche, 6 meses después de mi primer día de trabajo, estábamos sentados en su balcón mirando la ciudad iluminada. ¿Eres feliz?, preguntó de repente. Pensé en la pregunta. Realmente pensé en ella. No sé si feliz es la palabra correcta, dije finalmente. Estoy completa. Por primera vez en décadas, me siento completa. Como si todas las piezas de mí que había perdido o regalado o escondido estuvieran de vuelta. Eso suena mejor que feliz, sonrió. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eres feliz? Estoy contigo, dijo simplemente. Eso es más de lo que me atreví a esperar durante 35 años. Apoyé mi cabeza en su hombro. Afuera, la ciudad vivía su vida nocturna. Millones de personas con sus propias historias, sus propias luchas, sus propias resurrecciones. Un mes después, recibí una carta. Era de María, la enfermera que solía comprar hot dogs en mi carrito. Decía, señora Blanca, supe por Jorge que ya no está en la esquina. Al principio me puse triste porque sus hot dogs eran los mejores, y usted siempre me hacía sonreír en mis días difíciles. Pero luego supe que consiguió un trabajo mejor. Me alegro tanto por usted. Quiero que sepa que aunque solo vendiera comida en la calle, usted me enseñó algo importante, que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Usted hacía esos hot dogs con amor, con orgullo, con dignidad, y eso me inspiró a hacer mi trabajo de enfermera de la misma manera. Gracias por eso. Espero que sea muy feliz en su nueva vida. Lloré al leer esa carta. Lloré porque me di cuenta de algo. Incluso en mis momentos más bajos, incluso cuando creía que no valía nada, había tocado vidas, había importado. No necesitabas un título ejecutivo o una oficina elegante para tener valor. El valor siempre había estado ahí, dentro de mí, esperando a que lo recordara. Guardé esa carta en mi escritorio, junto a la foto de mi graduación, junto a la tarjeta de Eduardo, junto a todos los recordatorios de que la vida no es lineal. Caemos, nos levantamos, olvidamos quiénes somos, recordamos, perdemos, encontramos. Y a veces, si tenemos suerte, si tenemos el coraje de aceptar segundas oportunidades cuando aparecen, encontramos algo mejor que lo que perdimos. Encontramos versiones de nosotros mismos que no sabíamos que podíamos ser. Hoy tengo 62 años. Trabajo en una oficina con vista a la ciudad. Ceno con mi hijo regularmente. Tengo la posibilidad de algo parecido al amor con un hombre que nunca dejó de esperarme. Ayudo a mujeres a reconstruir sus vidas porque yo reconstruí la mía. No es un final perfecto. La vida real nunca lo es. Todavía hay días difíciles. Todavía hay cicatrices que duelen. Sebastián y yo todavía estamos aprendiendo a relacionarnos de formas más sanas. Gabriel y yo todavía navegamos qué significa amarse a esta edad, con todo este pasado entre nosotros. Pero estoy aquí, estoy viva, estoy completa. Y eso, después de todo, es más que suficiente. Es todo. Si la historia de Blanca te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades, sobre el valor de nunca rendirse, o si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperar tu vida, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias que nos recuerdan nuestra humanidad, que nos inspiran a ser mejores, que nos enseñan que cada persona tiene una historia compleja y valiosa detrás. Dale like si la historia de Blanca te conmovió. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia te impactó más? ¿Has tenido que reinventarte alguna vez en tu vida? Recuerda, nunca es tarde para volver a ser quien siempre fuiste destinado a ser. Nos vemos en la próxima historia. Exención de responsabilidad.
Aviso importante. Esta historia es completamente ficticia y fue creada con fines de entretenimiento, reflexión y motivación. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos narrados son producto de la imaginación. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con situaciones reales es pura coincidencia. El propósito de esta narrativa es inspirar, generar empatía y promover la reflexión sobre temas humanos universales como la resiliencia, las segundas oportunidades, las relaciones familiares y el valor personal.